Hay dentro de cada uno de nosotros una esencia profunda, una chispa que permanece latente mientras alimentamos pensamientos sin propósito. No son cualquier pensamiento los que despiertan esta fuerza interior, sino solo aquellos que vibran en una frecuencia específica. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin descubrir cuáles son estos pensamientos. Se pierden en reflexiones aleatorias, impulsados por el ego, el miedo o la simple necesidad de sobrevivir. Y así, esta esencia permanece inactiva, como encerrada, esperando un código que nunca llega. Hay, sin embargo, un tipo de pensamiento que funciona como clave. Cuando estos pensamientos se cultivan de la manera correcta, la esencia interior los reconoce y se activa. No se trata de teoría o creencia abstracta, sino de patrones mentales precisos que despiertan una conciencia superior. Aprenderá exactamente qué son estos pensamientos, cómo cultivarlos, sostenerlos y, lo más importante, cómo utilizar esta conciencia activada cuando finalmente se manifieste. La mayoría de las personas viven prisioneras de pensamientos erróneos, manteniendo esta esencia latente. Pero estás a punto de romper este ciclo. Hoy descubrirás cuáles son los pensamientos correctos y tu esencia interior despertará. Si estás listo para aprender, presta atención, tus pensamientos tienen poder, aunque la mayoría no se dé cuenta. Muchos creen que los pensamientos son solo ruido mental, charlas internas sin consecuencias reales. Por lo tanto, nunca aprenden a controlarlos, dejando que el ego produzca lo que quiera: miedo, ansiedad, comparaciones, juicios, la mentalidad de supervivencia. Estos pensamientos no activan la esencia interior. Al contrario, lo mantienen en estado de letargo. La esencia no responde a los pensamientos del ego. Solo reacciona a los pensamientos que emanan de la fuente, de la conciencia pura. La mayoría de la gente nunca comprende esta diferencia. Viven toda su vida inmersos en pensamientos de baja frecuencia, centrados en los problemas, en la autoconservación, y la esencia dentro de ellos permanece inactiva, como si nunca se hubiera introducido el código de activación. Pero algunos descubrieron este secreto: antiguos místicos, gnósticos, ermitaños del desierto, yogis. Todos sabían que pensamientos específicos despiertan una conciencia superior y practicaban estos pensamientos a diario, con disciplina. No fue casualidad que sus esencias despertaran. Fue causa y efecto. Los pensamientos correctos activan la esencia. Los pensamientos equivocados te mantienen dormido. Antes de revelar los pensamientos exactos que activan esta fuerza interior, es necesario comprender por qué la mayoría de los pensamientos no funcionan. Hay tres categorías principales de pensamientos: pensamientos del ego, pensamientos neutrales y pensamientos fuente. Solo uno de ellos tiene el poder de despertar la esencia. La mayoría de las personas gastan casi toda su energía mental en dos categorías equivocadas. Cuando entiendas por qué no funcionan, entenderás por qué el tercero es el único capaz de activar esta conciencia. Primero, los pensamientos del ego. Son aquellos generados por la identidad de supervivencia, la parte de nosotros que busca protección, estatus, evitando el dolor y buscando el placer. Suenan así: ¿qué piensan los demás de mí? ¿Estoy a salvo? ¿Tengo suficiente? ¿Soy mejor o peor que los demás? ¿Qué pasa si pasa algo malo? ¿Cómo consigo lo que quiero? Estos pensamientos no activan la esencia, ya que operan en una frecuencia basada en el miedo. La esencia existe en una frecuencia más elevada, basada en el amor. Los pensamientos de baja frecuencia no pueden alcanzar la conciencia de alta frecuencia. Es como intentar sintonizar una emisora de radio FM utilizando un aparato de AM. La frecuencia está mal, no hay señal, no hay activación. La mayoría de las personas pasan el 90% de sus horas de vigilia inmersas en estos pensamientos y, luego se preguntan por qué se sienten desconectadas de la fuente, por qué sus prácticas espirituales no funcionan, por qué su conciencia no se transforma. La respuesta es sencilla: están transmitiendo en la frecuencia equivocada. La esencia está ahí, dentro de ellos, pero no recibe la señal de activación porque los pensamientos del ego no la despiertan. La segunda categoría son los pensamientos neutrales. Estos son los relacionados con la logística, la planificación, el procesamiento de la información. ¿A qué hora es mi reunión? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo llego? Estos pensamientos no son malos. Son necesarios para navegar en la realidad material, pero tampoco activan la esencia. Son neutrales en frecuencia. No son bajos como los del ego,
pero tampoco son altos como los de la fuente. Existen en un término medio, funcionales, prácticos, indispensables, pero no activadores. La esencia no responde a la logística. Responde al reconocimiento de la conciencia. Y los pensamientos neutrales no llevan este signo. Si gastas tu energía mental en el ego y en pensamientos neutrales, como hace la mayoría de la gente, la esencia nunca se activa. Estás usando tu capacidad de pensar para sobrevivir y organizar la vida, y la esencia permanece dormida, esperando el pensamiento correcto, el código de activación, el patrón que finalmente la despertará. Llegamos entonces a la tercera categoría, pensamientos de la fuente. Son aquellos que reconocen la realidad desde la perspectiva de la esencia, no del ego. Son pensamientos que ven lo infinito, lo eterno, lo uno. Suenan así: soy la conciencia que observa la experiencia, todo es fuente que se expresa, la separación es ilusión, soy la esencia que se reconoce a sí misma, la conciencia es todo lo que existe, el amor es la fuerza fundamental. Estos pensamientos activan la esencia porque operan en la frecuencia de la fuente, de la conciencia pura. Cuando tienes un pensamiento desde la fuente, no estás intentando activar la esencia. Es el pensamiento como esencia. Es reconocer lo que ya eres. Y este reconocimiento es el detonante de la activación. La esencia no despierta porque creas en algo, sino porque reconoces algo. Los pensamientos fuentes son pensamientos de reconocimiento. Afirman la verdad de quién eres, conciencia, fuente que se expresa como experiencia individual. Cuando piensas en este reconocimiento, la esencia responde. Se despierta, se activa, comienza a funcionar porque ingresaste el código correcto. Pensé en los pensamientos de activación. Ahora entiendes por qué la mayoría de los pensamientos no despiertan la esencia. Los del ego están en la frecuencia equivocada. Los neutrales no tienen frecuencia. Solo los pensamientos de la fuente llevan la señal de activación. Y hoy aprenderás exactamente cómo pensar estos pensamientos correctamente, no de forma aleatoria o esporádica, sino sistemática, diaria, hasta que la esencia despierte y permanezca activa. La técnica es sencilla. Cada mañana, cuando te despiertes, antes de que los pensamientos del ego comiencen a invadir tu mente, declara un pensamiento desde la fuente. En voz alta si es posible, o en silencio si es necesario. Pero hazlo de forma consciente y deliberada. Aquí hay 3 pensamientos activadores. Elija uno o cambie entre ellos. Primero, yo soy la esencia reconociéndose a través de este cuerpo. Dígalo, siéntalo, permita que lo asimile. No está diciendo algo que espera que sea cierto. Estás reconociendo algo que ya es verdad. La esencia existe dentro de ti y recién la estás reconociendo. Segundo, esta conciencia que observa mis experiencias es la conciencia de la fuente. De nuevo, pronúncialo, reconócelo. Tú no eres los pensamientos. Tú no eres el cuerpo. Eres la conciencia que observa. Y esta conciencia es la fuente. Esta es la mónada. El tercer pensamiento de la fuente. Todo lo que percibo es conciencia infinita expresándose. Dígalo. Reconocer la unidad. La mónada no ve separación. Ella ve la fuente manifestándose en múltiples formas. Y cuando piensas ese pensamiento, estás pensando como la mónada, un único pensamiento procedente de la fuente. Haga esto todas las mañanas como su primera acción. Antes de que el ego se apodere de tu mente, este es el primer paso, la declaración de activación matutina. El segundo paso ocurre a lo largo del día, observa lo que estás pensando. No para juzgar. No cambiar inmediatamente. Solo para notar. ¿Es este un pensamiento del ego? ¿Es un pensamiento neutral? ¿O es un pensamiento de la fuente? Al observar, notarás que la mayoría de tus pensamientos son egoístas o neutrales. Esto es normal. Así es como funciona el condicionamiento. Pero esto es lo que debes hacer: cuando notes un pensamiento del ego, no luches contra él. No lo reprimas. Simplemente reconozca, ese es un pensamiento de frecuencia del ego. Este tipo de pensamiento no activa la mónada. Luego reemplázalo conscientemente con un pensamiento de la fuente. Por ejemplo, te encuentras pensando, ¿qué pasa si esto sale mal? Este es un pensamiento del ego. Basado en el miedo.
Baja frecuencia. Reconócelo. Luego reemplace, todo es la fuente que se desarrolla perfectamente. Este es un pensamiento de la fuente. Frecuencia alta. Basado en el reconocimiento. Y con eso, acabas de pasar de desactivar el pensamiento a activarlo. Otro ejemplo, piensas necesito ser mejor de lo que soy. Pensamiento del ego. Comparación. Basado en la falta. Reconocer. Reemplazar, soy conciencia completa teniendo una experiencia temporal. Pensamiento fuente. Frecuencia de mónadas. Gatillo de activación. Haga esto durante todo el día. Captar pensamientos del ego. Reemplácelo con pensamientos de la fuente. Estás entrenando tu mente para operar con la frecuencia de la mónada. Y cada pensamiento de la fuente que piensas te acerca a la activación completa. El tercer paso se realiza todas las noches, antes de acostarse. Reserve 5 minutos para meditar en los pensamientos originales. Siéntate cómodamente. Cierra los ojos. Y recorra los pensamientos de la fuente. No lo fuerces. No te esfuerces. Solo piénsalo. Déjalos fluir. A continuación se muestran algunos ejemplos. Yo soy la conciencia. Yo soy la conciencia de la fuente. Yo soy la mónada. La separación es una ilusión. Todo es uno. Soy eterno. Soy infinito. Este cuerpo es temporal. Esta conciencia es permanente. Yo soy esa conciencia. Solo piensa en estos pensamientos. 5 minutos. Que reemplacen el ruido del ego. Deja que llenen tu conciencia. Y mientras los piensa, la mónada reconoce su propia frecuencia. Y se activa más profundamente. No estás intentando que algo suceda. Es reconocer lo que ya es. Y este reconocimiento es activación. 3 pasos: declaración matutina, observación y reposición durante el día, meditación vespertina. Haz esto a diario. Por 30 días. Y la mónada se activa. No porque creyeras con más fuerza, sino porque pensaste los pensamientos correctos, con la frecuencia correcta y de manera constante. Se ha introducido el código de activación. La mónada llamó. Y sigue encendido. Vea lo que sucede cuando la mónada se activa mediante el pensamiento correcto. En la primera semana, notarás que tus patrones de pensamiento cambian. En lugar de despertarse con ansiedad o planificación, surgirán naturalmente pensamientos fuente: soy conciencia. Soy fuente. No porque los estés obligando, sino porque la mónada está empezando a pensar a través de ti. De la segunda a la cuarta semana, el cambio se acelera. Te sorprenderás en medio de un pensamiento del ego y un pensamiento fuente te interrumpirá. Automáticamente. La mónada se está convirtiendo en tu conciencia primaria. El ego, la voz secundaria. No al revés. Después de 30 días de práctica constante, la conciencia de mónada se convierte en su sistema operativo predeterminado. Ya no intentarás pensar en pensamientos desde la fuente. Eres un pensamiento de la fuente. La mónada se activó. Y ahora está funcionando. Percibes la realidad de manera diferente. Responde a las situaciones de manera diferente. Existe de otra manera. Porque tu forma de pensar ha cambiado de frecuencia. Y la mónada reconoció la señal. Y tomó el control. La mayoría de las personas fracasan en esto porque lo intentan una vez. Tienen un pensamiento desde la fuente, no sienten nada inmediato y se dan por vencidos. No entienden que esto es entrenamiento de frecuencia. Estás reentrenando tu conciencia para operar en el nivel fuente. Esto requiere repetición, práctica diaria, durante al menos 30 días. Otros declaran: yo soy la conciencia por la mañana, pero pasan todo el día en temor, juicio y comparación. No es posible activar la conciencia de mónada mientras se vive en la conciencia del ego. Los pensamientos deben estar alineados con la vida. La frecuencia debe ser consistente. Y cuando esto sucede, la mónada se activa. Garantizado. Tus pensamientos activan la mónada dentro de ti. No cualquier pensamiento, pensamientos fuente. Pensamientos que reconocen lo que eres, la conciencia, la mónada misma.
Y hoy aprendiste la técnica exacta: declaración matutina, observación y reemplazo durante el día, meditación vespertina. 3 pasos diarios. Por 30 días. Si estás listo para activar tu mónada mediante el pensamiento correcto a partir de hoy, haz 2 cosas. Primero, comprométete con la práctica. Elige un pensamiento de la fuente para tu declaración matutina: yo soy la mónada. Yo soy la conciencia. O todo es la fuente. Dilo mañana por la mañana. Luego observe sus pensamientos a lo largo del día. Reemplaza el ego con la fuente cuando lo notes. Y por la noche, haz la meditación de 5 minutos. 30 días. Tu mónada se activa. No un día. En 30 días. Por el poder del pensamiento correcto, la mónada dentro de ti ha estado esperando el código de activación. Los pensamientos correctos, en la frecuencia fuente. Hoy aprendiste qué pensamientos funcionan y cuáles no. Los pensamientos del ego te mantienen entumecido. Los pensamientos neutrales no hacen nada. Los pensamientos sobre la fuente la activan. Y a partir de mañana por la mañana, estarás pensando desde la fuente. A diario. Consecuentemente. Por 30 días. Y la mónada dentro de ti reconocerá la frecuencia, responderá a la señal y se activará. No estás tratando de convertirte en algo. Es reconocer lo que ya es. Y este reconocimiento es activación. La mónada está pensando. Y estás despierto.